Ustedes en geometría analítica hacían gráficas, o incluso en primer semestre hicieron gráficas de funciones, pero siempre trabajamos en un plano XY, ¿se acuerdan? En un plano XY, o sea, X, ahorita yo la X la tengo representada con la línea roja y la línea verde es la Y, ¿sí? Pero ahora ya estamos trabajando con una tercer eje que sería la Z. De hecho, me gustaría representarlos con letras. Los vectores siempre son mostrados con una flechita arriba o algunos autores manejan una raya, nada más una rayita. Con esto podemos decir que la A mayúscula es un vector, ¿sí? Un vector casi siempre se representa por un punto en el espacio. En este caso va a ser estos circulitos azules que tengo, ¿sí? Bueno, iniciemos a la graficación. Si lo estuviéramos haciendo a mano, ¿cómo lo graficaríamos? Este es el que voy a trabajar ahorita. Y tenemos tres ejes. Siempre que veas tres datos aquí, antes eran nada más dos, X y Y. Ahora sería el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. ¿Sale? Y nada más recordar, por ejemplo, la X hacia donde punta la flecha es positivo y del lado contrario es negativo. Luego la Y hacia donde punta la flecha es positivo, del lado contrario negativo, y la Z igual, hacia arriba es positiva y hacia abajo es negativa. Bien, entonces lo único que necesito es recorrer estos espacios. Quiero que lo vean. Si lo estuviera haciendo a mano, dice que tengo que recorrer 3 posiciones hacia la X negativa. Entonces yo ya lo hice previamente con estas flechitas. Yo ya recorrí 3 posiciones hacia la Y, hacia la X negativa. Ahí está. Empecé desde el origen. El origen lo puse con una esfera color roja. Ese es el origen de todos los ejes positivos y negativos. Y caminé 3 posiciones hacia el eje X negativo. Luego dice que tengo que caminar 5 posiciones hacia el eje Y positivo. Entonces, por ejemplo, para mí el eje Y lo estoy trabajando con con la roja, nada más para hacer la diferencia. Si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5. Llego a la posición 5. Y luego 2 para Z positivo. Entonces traigo esta otra flecha que ya previamente la medí y ahí está. ¿Sale? Nada más ahí lo que tengo es la posición de cada uno de los puntos de mi vector. Ahora lo que voy a hacer es, terminando la primer componente, que es la componente en X, que es menos 3 negativa, ahí le voy a agregar la segunda componente. Al final de la primera, agrego los 5 que van hacia Y. Entonces, yo trazo una paralela o me llevo esta hacia el final de mi eje X. ¿Sale? Lo traslado. Ahí van las 5 posiciones de Y al final de X. Y luego me llevaré la Z, la componente Z, al final del eje Y quedaría de esta forma. ¿Sale? Y ahí es donde ya puedo decir que ya tengo el vector. El vector aquí en este punto donde termina la última componente, ahí tengo el vector y ya me puedo llevar incluso ahí el texto o la lectura de que ahí tengo un vector A que tiene la posición menos 3, 5, 2. ¿Sale? ¿Estamos bien? Entonces, fíjense, si yo le estuviera dibujando estas líneas que están en azul, rojo y verde, serían unas líneas tenues. Yo aquí las puse coloridas porque quería que vieran cuál era la trayectoria que sigue el punto para yo dejar ahí explícito o explicado mi vector. Entonces ahora que ya está ahí posicionado, ya puedo retirarlas. Haz de cuenta que las borro, o si están en tenue no las vería mucho. Ese punto ahí en el espacio es un vector que me está dando magnitud. Bueno, en este caso todavía no tengo la magnitud. Para que ya sea completo el vector, la magnitud la obtengo como teorema de Pitágoras. Haz de cuenta
que vamos a hacer teorema de Pitágoras, pero antes era con dos incógnitas, x y y, ¿se acuerdan? O a cuadrada más b cuadrada, pero ahora tengo tres variables. Lo único que va a cambiar es que van a estar las tres variables dentro de la raíz, ¿sí? Pero cada elemento de la variable o componente de las variables van a estar al cuadrado. ¿Qué significa? Que no importa si son negativos los valores, cuando los elevo al cuadrado todos me van a quedar positivos. Por ejemplo, aquí me voy a llevar el menos 3, el 5 y el 2. Menos 3 al cuadrado, aquí siempre van a ser más y más. Acá, más 5 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y realizo las operaciones. Menos 3 al cuadrado, aunque sea negativa, al elevar al cuadrado se convierte en 9 positivo. Más 5 al cuadrado me da 25. Y más 2 al cuadrado me da 4. ¿Sale? Hago la suma de las tres cantidades y me da 38. Y le aplico la raíz. Raíz de 38 va a ser 6.16. ¿Correcto? Entonces yo con este tipo, teorema de Pitágoras, en realidad no tiene ciencia, ¿sí? Simplemente las componentes de cada eje X, Y y Z las llevo a la raíz, elevando cada cantidad al cuadrado y sumándolas al final, aplicándole la raíz, voy a obtener esa magnitud. ¿Y cómo voy a representar la magnitud de un vector? La represento con barras de valor absoluto, ¿sí? Porque esa cantidad siempre va a ser positiva, nunca va a ser negativa. Entonces lo único que me traigo para no llevar tantas flechitas, yo digo que la magnitud del vector A es 6.16. ¿Y cómo se representa la magnitud? O incluso cómo la pudiera yo medir, es la distancia, esa magnitud que va desde el origen hasta, el punto donde culminaron los tres, ¿se acuerdan? Las tres componentes X, Y, Z. Y por último me llevo una etiquetita. Esta etiqueta me la llevo, ¿por qué? Porque ese vector amarillo, bueno, esa línea amarilla, me está representando nada más la magnitud del vector. El punto, ¿recuerdan? Este punto que está aquí es el vector. Y con amarillo, la flecha amarilla me representa la magnitud del vector. ¿Quedó claro? Ahora vamos a ver el vector B. ¿Sale? El vector B me dice que es menos 1, menos 4, menos 2. O sea, menos 1 para X, menos 4 para Y y menos 2 para Z. Y los tengo acá abajito. Entonces, menos 1 para X. Ahí va. Me llevo el menos 1 y de aquí a aquí llego al menos 1. ¿Se dan cuenta? Apunta hacia el 1 negativo de X. Luego dice menos 4 para Y. Entonces me voy a llevar con la flecha roja un menos 4 para Y. Si te das cuenta, aquí estoy llegando al menos 4, menos 1, 2, 3. Pero ya de una vez la voy a poner al final del de la primer componente en X. Entonces primero pongo la componente en X, que es menos 1, luego menos 4, y al final del menos 4 del vector, de la componente Y, voy a poner la componente Z, que vale menos 2. El menos 2, si te das cuenta, va hacia abajo. Primero mido mi flecha, ¿verdad? Y veo que va hacia abajo. Y luego ya la pongo al final. Es como una paralela. Haz de cuenta que trazo una paralela al eje Z. Y ahí ubico al final de la componente Y. Ubico la Z. Y ahí ya tengo la posición de mi vector. Entonces yo ya puedo venir por el punto y aquí ya tengo mi vector y ya puedo decir que aquí estamos trabajando con este vector B. Me lo voy a llevar también. Este punto azul es mi vector B, que vale menos 1, menos 4, menos 2. Ya no necesito estas flechas porque se acuerdan que las podemos dibujar en un color tenue o simplemente dibujarlas y borrarlas. A mí lo que me interesa es que cómo llegué al punto gracias a sus componentes de cada eje.
Y ya lo que necesito es obtener la magnitud. ¿Quién es la magnitud? Es la distancia que hay desde el origen hacia este vector, hacia este punto. ¿Sale? Y otra vez me traigo la operación que es cómo encontrar la magnitud de un vector. Les digo, una fórmula muy parecida a la de teorema de Pitágoras, solo que aquí incluye 3 valores. El menos 1, el menos 4 y el menos 2 los vamos a estar elevando al cuadrado y haciendo suma de cada una de esas totalidades. Entonces, menos 1 al cuadrado me da 1. Menos 4 al cuadrado me da 16 y menos 2 al cuadrado me da 4. Si se dan cuenta, todos positivos. En total me da raíz de 21 y raíz de 21 es 4.58. Significa que la magnitud siempre va a ir entre estas barras de valor absoluto. La magnitud del vector B es 4.58. Es el recorrido o la distancia que hay del origen hacia el vector. A esa le llamamos magnitud del vector y la represento con esta cantidad. Tan, tan. Ahora quiero comentarios.